¿Cómo fue tu inicio a hacer bombas? ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Pues fue como parte natural, la misma evolución que ya me había posicionado el graffiti en ese entonces, ¿no? O sea, ya había pasado por tags y ya había visto como bombas o troops o lo que sea, piezas incluso. Entonces yo dije, pues no me puedo quedar como nada más en los tags, quiero hacer como cosas más grandes. Y de ahí fue como que brinqué a lo de la bomba. En los tags, tus tags eran como tradicionales, quiero pensar al inicio, ¿no? Sí, la verdad, mis tags han sido siempre feos, pero eran muy tradicionales y muy legibles, ¿Tus, muy sencillos. tus primeras bombas también? Mis primeras bombas me preocupaba por estilear y hacer como, pues otras cosas, ¿no? Realmente yo también me involucré bastante y le dediqué tiempo al cuaderno y al sketch y preocupado por sacar un estilo propio. Eso fue lo que te llevó a experimentar un poco con las formas, porque a mí en lo personal, yo cuando ya te conocí, ya las bombas eran un poco más abstractas, se podría decir. De hecho, eran fuera de lo común, Ujú. al menos aquí en Guadalajara, como buscar crear la letra con ciertas formas, puntos, referencias, no necesariamente, no eran tan legibles, la verdad. Y No, sí exigían un poquito más al espectador. ¿Qué fue lo que te llevó a esto? pues una misma constancia de estar practicando y estileando y querer salir como de la clásica bomba, ¿no? O sea, yo le llamaba con todo respeto como la bomba chilanga, ¿no? Que así como que bien básica y así. No, o sea, yo decía, ya es mucho de esto, como que se pueden hacer otras cosas, hay infinidad de posibilidades. Y también viendo en internet alguna página, la de ecosystem.org, que de repente había cosas que eran Ecosystem era más, yo no diría graffiti, ¿no? Era más que como digamos el preámbulo de lo que le llaman ahora street art, correcto. podría ser. Había propaganda, había stickers, Había había gente propaganda. que pegaba Space Invader, Ajá. gente que Banksy, Sí, sí, el Stencil, Obey. ahora eran como cosas que de alguna forma están relacionadas al graffiti, pero no necesariamente era graffiti en su manera tradicional, ¿no? Sí, sí, o sea, creo que salían como de este molde de graffiti ortodoxo o de modelo estadounidense completamente. Pero a mí como que me llamaba más la atención ese tipo pues de intervención en el espacio público. Entonces, creo que de ahí también agarré influencia en cuanto a formas. Había un cabrón que hacía puros cuadros, o sea, literalmente un cuadro nomás. Y yo decía, cabrón, ¿cómo llegó a este punto, no? De decir, voy a hacer nada más un cuadro y entonces yo dije, bueno, pues Con aerosol, sí, sí, con aerosol o con corte. pintura y tan tan. O sea, su cuadro y vámonos. Entonces yo digo, pues sí, o sea, realmente no hay como por qué seguir como una sola escuela, ¿no? Si habiendo tantas posibilidades, es parte del mismo jale. Cuando comienzas a hacer este tipo de estilos, ¿ya estás estudiando diseño? Sí, sí, yo entré a a la licenciatura de diseño en el 2000, entonces sí ya ¿No crees que también influyó eso? un poco, tal vez sí influyó, pues informarte, ver libros, ver otras, eh, pues corrientes estéticas. Claro que también te va como sumando, ¿no? Pero desde la secundaria yo estuve en el D, en el grupo D, que era el de dibujo técnico industrial. Entonces para mí se me facilitó bastante hacerle la sombra o la perspectiva a alguna letra. Ya. O sea, ya tenías como una línea ahí marcada, ¿no? Sí. ¿En qué momento inician estas pintas grandes rellenas con cubeta? ¿Quién fue el de la idea? Las primeras letras grandes las hicimos Booger y yo por ahí del año 2001 y fue justo a un lado de la Prepa 10 sobre Periférico, un spot que estaba como hasta el fondo de un terreno que actualmente sigue ahí Había en... como sembradíos, ¿no? Ahí o algo Sí, así. había maíz, pero pues los terrenos siguen
todavía sin ser usados. Y hasta el fondo había unas bardas de tabique. Y decidimos usar solo aerosol negro y agarrar como 2 bloques grandes y solo hacer la forma con negro, o sea, sin relleno. Y entonces eso hacía que la letra se viera grande. De ahí empezamos Bugue y yo. ¿Hubo alguna influencia que lo hayas visto en algún lado o literal fue como... pues, Sí, fíjate que a mí unas letras que me llamaban mucho la atención y que para mí se me hacían muy cabronas eran unas que tenía el jodón ahí sobre Acueducto. Digamos donde es ahora Pabellón, enfrente. Había como una lomita y había hasta otras piezas, creo que de Venom o de Bubles, no sé. Pero las que más sobresalían eran las de Jodón, que eran justamente unos bloques. Jodón y Plasta también para mí fueron una buena influencia de los 2X, sobre todo por intervenir. Hayan sido baldíos en su mayoría, pero eran piezas, Ya. cosa que no se veía tanto en ese entonces. Y antes de que se me olvide, a los inicios mencionaste los inicios de la era digital, ¿no? Y de estas páginas. Ujú. ¿Alguna otra influencia de algún escritor de otro país? Me gustaba mucho el estilo de Toast. Se Ya. ponía Toast. Como de Suecia o algo así, ¿no? Ajá. Eran SUK Sí. con el Cantu, ¿no? Creo. También era un poco más, si no mal recuerdo, su estilo orientado como un poco al diseño, ¿no? Sí, era Le ponía completamente ciertas, como como, tridimensional y abstracto también, en sí, algunas ciertas formas. como zonas que coloreaba. A mí se me figuran mucho al arte abstracto, ¿no? De Ujú. líneas y rellenar zonas con rojo, amarillo, Sí, etcétera, beige. sí, justamente. Alguien más que se te venga a la mente, no necesariamente como que fuera influencia para lo que tú realizabas, sino que realmente te gustara o te llamara la atención en ese momento. Expo, definitivamente con esas letras, Regresando a los rótulos. regresando los rótulos un poco. Sí, o sea, es que podías ver 100 bombas del Ja, por mencionar a alguien. Veías una de Expo y pues decías, no mames. Muy diferente en mi perspectiva de que un jale bien hecho a otras. Bueno, es diferente, ¿no? El contexto, pero para mí le doy más puntos a eso, me marcó más a ¿A mí. ti te llamaba más la Me llama la atención atención.